Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Seguimos con nuestro recorrido por los diferentes fortines del Chaco paraguayo, hoy en Paraguay Productivo. Bueno, Hernán Velilla fue un oficial del ejército paraguayo, quien durante la campaña ofensiva del 32, ¿verdad?, con un grupo de exploradores que venían al frente, ¿verdad?, dentro de esa ofensiva, fue emboscado en este lugar y bueno, fue brutalmente asesinado, él y otros compañeros que venían dentro de ese grupo de exploradores de reconocimiento que estaban haciendo. ¿En qué fecha fue eso? Fue en diciembre de 1932, aproximadamente 28 de diciembre del 32 fue ese acontecimiento trágico que ocurrió en este lugar. Esto queda sobre la picada Jordán. Es así mismo, senador, queda sobre la picada Jordán, ¿verdad? Que une, como vimos, a Ábalos Sánchez y bueno, el sector de Campo Villa, Gondra, Centeno, toda esa zona, esa distancia, ese trayecto, digamos, esta es la picada Jordán. Estamos en Campo Villa, ¿verdad?, el lugar donde el ejército paraguayo obtuvo una de las más brillantes victorias, ¿verdad?, capturando a 2 divisiones bolivianas. Habíamos adoptado, como había manifestado anteriormente, una actitud defensiva al principio del 33, la cual culmina en julio, y a partir de ahí, de julio-agosto, tomamos la actitud ofensiva. Habíamos estado defensivamente en Gondra y Centeno. La conclusión de esas operaciones es la que culmina con la gran victoria de Campo Villa. En tal sentido, en fines de noviembre, al principio desde diciembre, ¿verdad?, tenemos las maniobras de la primera división de infantería en el sector de Gondra, donde también podemos resaltar un hecho histórico, el túnel de Gondra, lo cual sirvió también para, digamos, disminuir el poder combativo de Bolivia. Al principio de diciembre, entonces, inicia su ofensiva la primera división de infantería por el sector sur, digamos, ocupando el flanco izquierdo derecho del enemigo, y por el norte tuvimos un triple envolvimiento. Acá tenemos el sector que era Gondra y Centeno. Desde Gondra, la primera división de infantería realiza su maniobra sobre el flanco derecho del enemigo que estaba en este sector. La séptima división de infantería por el norte, partiendo de hacia Centeno, entonces hace un envolvimiento cayendo a retaguardia mismo del enemigo, cerrando, digamos, el cerco en ese lugar y quedando entonces capturados 2 divisiones, la 4ª y la 9ª división de infantería boliviana en este sector de Campo Villa. La 7ª división de infantería paraguaya estaba al mando del teniente coronel José Antonio Ortiz.
La sexta división de infantería hizo el segundo envolvimiento, cayendo en el kilómetro 12, como podemos apreciar aquí en este croquis. Entonces cierra. La sexta división de infantería estaba entonces al mando del teniente coronel Vicente Machuca. Y la octava división de infantería, que hace el tercer envolvimiento, ¿verdad?, con dirección ya a Puesto Moreno y para ir sobre Muñoz, actualmente General Díaz. Cabe resaltar que en esta operación de Campo Villa, ¿verdad?, Estigarribia había asumido el mando del primer cuerpo de ejército y del tercer cuerpo de ejército a la vez. Del primer cuerpo de ejército, quien era el comandante, el teniente coronel Juan Bautista Ayala, que había, por problemas de salud, otros dicen que lo había destituido, ¿verdad?, por no, digamos, impulsar el ataque del primer cuerpo de ejército. Entonces él el 4 de diciembre asume la conducción de los dos cuerpos de ejército. Y es allí que consigue esa gran victoria, ¿verdad?, cayendo, como había mencionado anteriormente, 2 divisiones bolivianas. Las consecuencias de esta batalla en el ámbito estratégico, diríamos de que, en primer lugar, el ascenso al grado inmediato superior de Estigarribia, que en aquel entonces era general de brigada, asciende a general de división. Por el lado de la conducción militar boliviana, entonces el cambio del general Kuhn, ¿verdad?, y le asignan la conducción al general Peñaranda, Enrique Peñaranda. En cuanto a la parte, digamos, el Paraguay había solicitado la parte diplomática para que haya un armisticio, fines de diciembre. Este armisticio tuvo una duración de 15 días, posteriormente fue prorrogado por 8 días hasta el 6 de enero de 1934. Como no se había llegado a un acuerdo en la Liga de las Naciones y en la intervención, entonces el Paraguay se retira a la mesa negociadora y prosigue la ofensiva a partir del 7 de enero de 1934. Eso fue básicamente lo que ocurrió aquí en este sector de Campo Villa. GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicio y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta en el este, también se deleita Selecta. Con Leiva degusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con Selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta. ¡Date el gusto! Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural.
Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Estés donde estés, estamos con vos. Pampero, viste tu vida. Coarco, compañía líder en servicio de inspección técnica vehicular, garantizando estándares de calidad y seguridad, con presencia en todo el territorio nacional, con talleres distribuidos en María Auxiliadora, San Ignacio, Encarnación, Guayaybí, Concepción, Pedro Juan Caballero, Chaco. Contamos con personal calificado y tecnología de vanguardia en nuestros 9 centros de inspección técnica vehicular y una unidad móvil de inspección para llegar a los lugares más apartados del país, logrando agilidad en los procesos internos con tecnología avanzada. Coarco, calidad y excelencia a su servicio. Fortín Gondra, como se conoce, lleva el nombre del expresidente de la República, Manuel Gondra. Fue fundado el 15 de agosto del año 1928, siendo su primer comandante el teniente primero Juan González. Gondra conformaba parte de la línea defensiva del ejército paraguayo dentro de la segunda fase de las campañas de la Guerra del Chaco, campaña defensiva. Gondra inicia sus operaciones de combate, ¿verdad?, a partir de marzo del año 1933. Cabe resaltar de que en marzo se había creado el nuevo cuerpo de ejército, el tercer cuerpo de ejército, ¿verdad?, al mando del teniente coronel Luis Irarrázaval, y ascendido a coronel después de la batalla de Nanagua. Entonces acá estaba bajo la responsabilidad del primer cuerpo de ejército este sector. El comandante del primer cuerpo de ejército era el teniente coronel Nicolás Delgado, y tenía bajo su jurisdicción a la primera división de infantería comandada por el teniente coronel Rafael Franco, quien fue quien condujo la parte de la defensa de Gondra. Podríamos decir que durante largos meses fue una lucha de trincheras, porque el ejército paraguayo estaba atrincherado y asimismo también el ejército boliviano estaba atrincherado delante de nuestras posiciones. Ambos, ejércitos no podían romper la resistencia de cada uno. El teniente coronel Franco, que era un señor muy decidido, insistía siempre en lanzarse en la ofensiva. Las condiciones no estaban dadas, y en una de esas, a propuesta de un cabo, el cabo Bernabé Mendoza Duré, se propuso hacer la construcción de un túnel, lo cual accedió, ¿verdad?, el comandante de la primera división de infantería, el teniente coronel Franco, y se llevó a cabo esa construcción de ese túnel. En aquel entonces, culminó la construcción de ese túnel el 10 de mayo. Desde marzo seguíamos, acá en las operaciones, y en mayo culmina el 10 de mayo, pasando, un regimiento con 3 compañías, ¿verdad? Una de las compañías por el túnel sale detrás de las posiciones defensivas de las unidades bolivianas, y en aquella ocasión entonces es aniquilado el regimiento campero boliviano. Se tomó esas posiciones, posteriormente un contraataque boliviano recupera nuevamente y prosigue, la posición defensiva en este sitio, la guerra de trincheras. A mediados de septiembre también Nicolás Delgado es
cambiado por Juan Bautista Ayala, quien asume la dirección de la comandancia del primer cuerpo de ejército. Y también en septiembre, ya con la victoria de Pampa Grande, se inician, digamos, las ofensivas y los contraataques, obteniendo la victoria en este sector y prosiguiendo ya hacia el sur, y la cual culmina, como habíamos mencionado, en el envolvimiento en Campo Villa. Gondra entonces es uno de los sitios de donde se inicia la maniobra de la primera división de infantería para, digamos, concretar con aquella gran victoria de Campo Villa en diciembre de 1933. Que acá, cuando era el coronel Rafael Franco, comandante de la primera, en un momento, vamos a decirle, afuciante, que estaba atacando el ejército boliviano, una mañana él ordenó izar en el campo de batalla nuestro pabellón nacional, y eso le levantó la moral a la tropa. Y a la vez también que de acá partió, como dice, como una flecha, dice el coronel Rafael Franco, la primera división de infantería, y le cortó a la cuarta y la novena división en el medio. Uno de los motivos también que luego le sirvió para encerrar en Campo Villa esas dos divisiones. Sí. Cabe manifestar también de que desde el izamiento de ese pabellón, así como hablaba mi coronel Riveros, ¿verdad?, nunca más, digamos, se arrió esa bandera. A pesar de los intentos que tuvieron el ejército boliviano, nunca más se arrió esa bandera. Quedó flameando hasta la gran victoria de Campo Villa. Bueno, nos encontramos en el lugar conocido como Aliguatá, nombre boliviano, que posteriormente se le dio el nombre de Capitán Ruperto Centeno, ¿verdad?, quien había fallecido en el ataque a Boquerón. Este nombre fue dado ya por un decreto en el año 1957 durante la presidencia del general Alfredo Stroessner. Bueno, en este sector estuvo asentada la 9ª División de Infantería Boliviana, cuyo comandante era el coronel Emilio González, y en el sitio anterior donde estuvimos, donde vimos esos restos de adobe, consideramos que pudo haber sido su local, su puesto de comando en aquella, digamos, batalla en el año 1933, cuando adoptamos una actitud defensiva en esa línea defensiva que partía desde Nanagua, siguiendo por Gondra, esta zona de Aliguatá y culminando hasta Toledo. Hubieron desde marzo prácticamente hubieron enfrentamientos aquí, la cual culmina en diciembre del 33 con la gran victoria de Campo Villa, donde había mencionado también allá en Campo Villa que de aquí partieron, de esta zona partieron, ¿verdad?, después de pasar la resistencia boliviana. Llegamos con 3 divisiones, 3 envolvimientos hicimos y obtuvimos la victoria en Campo Villa, cayendo la 9ª División de Infantería que estaba aquí y la 4ª División de Infantería que estaba un poco más hacia el sur. Hubo, digamos, de ambos ejércitos, hubo bajas y bueno, en cuanto a bajas, si mencionamos, 2 divisiones bolivianas cayeron. Acá, en Campo Villa, ¿verdad? Culminando en Campo Villa con 9.000 hombres aproximadamente, ya incluyendo los muertos que tuvieron acá ellos, 9.000 bajas bolivianas. O sea, ¿y este cementerio podría ser boliviano? Y viendo el lugar donde estamos, ¿verdad?, y también algunas informaciones de los lugareños dicen que este es un cementerio boliviano. GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicio y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción.
celeste le gusta, selecta en el este, también se deleita, selecta. Con Leiva degusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige selecta. Para Estela selecta es la predilecta, Celestino si estea. Con selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roque Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alverde, kilómetro 4,5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roque Alonso. Coarco, compañía líder en servicio de inspección técnica vehicular, garantizando estándares de calidad y seguridad, con presencia en todo el territorio nacional, con talleres distribuidos en María Auxiliadora, San Ignacio, Encarnación, Guayaybí, Concepción, Pedro Juan Caballero, Chaco. Contamos con personal calificado y tecnología de vanguardia en nuestros 9 centros de inspección técnica vehicular y una unidad móvil de inspección para llegar a los lugares más apartados del país, logrando agilidad en los procesos internos con tecnología avanzada. Coarco, calidad y excelencia a su servicio. Realmente Pastora Concepción Céspedes fue una mujer que tras el inicio de la guerra del Chaco, ¿verdad?, su hijo le dice que tenía Francisco, que tenía 17 años, que se alistaría al ejército, lo cual ella le pide que como único hijo no se aliste, ¿verdad?, como hijo sostén. Entonces, decidido, Francisquito viene igual, se incorpora al ejército. Entonces la madre, Pastora Concepción Céspedes, también se incorpora, ¿verdad?, como enfermera para acompañarle a su hijo. En Campo Jordán, ¿verdad?, en un combate fallece Francisquito y ella va y recoge sus cuerpos y traslada hasta este lugar. Y se juramenta ella quedarse a vivir en este lugar para no abandonarle al hijo. Es así que construye en este sector una choza, ¿verdad?, en la cual queda a vivir, y en una fecha del 10 de enero del año 1959 se le encuentra abrazada a la cruz de su hijo muerta. Esa es prácticamente la historia de Pastora Concepción Céspedes. Enterrados ambos. Enterrados. Ambos acá. Sí, acá están enterrados ambos. Y bueno, también este sitio fue un lugar de concentración estratégica del ejército boliviano, que la denominación del lugar era Muñoz, y a partir de 1972, a través de la circular número 14, pasa a denominarse General Díaz. Y aquí también estuvo asentado el puesto de comando del primer cuerpo de ejército boliviano durante el desarrollo de las ofensivas paraguayas hasta 1932. Tenemos una pista de aviación. Esto también fue posteriormente sede del Regimiento de Caballería número 1, Valois Rivarola. En aquel entonces aproximadamente había una población con toda la parte de personal militar y también algunos pobladores de 1.000 a 1.200 personas. Actualmente, entiendo, viven 18 familias nada más acá. Hoy ya energía eléctrica y comunicación celular también. Teniendo todas las comunicaciones, ¿verdad? Tanto electricidad como comunicación a través de teléfonos celulares.
Bueno, esto fue un fortín, ¿verdad?, que creado por los bolivianos. Justamente se le dio el nombre de un presidente boliviano, Saavedra, que durante la guerra del Chaco tuvieron aquí sus unidades distribuidas. En la ofensiva que empieza, la primera ofensiva paraguaya que empieza desde la batalla de Boquerón, ¿verdad? Posteriormente se había recibido inclusive la orden de replegarse, lo cual Estigarribia asumió un compromiso particular y siguió en la ofensiva, progresando las unidades del primer cuerpo de ejército en aquel entonces por el camino que hemos transitado, ¿verdad?, la picada Jordán, y llegando, digamos, Centeno, y ese camino que viene directamente y cae acá en lo que es actualmente el Mayor Ábalos Sánchez. Pues este nombre recibió a partir del año 1934. Se le da por orden general del Comanchaco, entonces cambia la denominación, ¿verdad?, que era Saavedra, y pasa a denominarse Mayor Ábalos Sánchez, digamos, en agradecimiento a aquel trabajo de reconocimiento aéreo que hicieron el capitán en aquel entonces Ramón Ábalos Sánchez con el piloto Trifón Benítez Vera. Ellos hicieron el reconocimiento de un croquis de tal manera a actualizar ese croquis de este sector, Saavedra y posteriormente Muñoz, de donde estuvimos también. En ese, digamos, en ese reconocimiento aéreo, una cuadrilla boliviana derriba el avión de Trifón Benítez Vera, ocasionando la muerte de ambos. Según los escritos, ellos fueron enterrados, su cuerpo, y se les rindió los honores y fue enterrado en General Díaz, lo que era anteriormente Muñoz. Y nuestras tropas habían llegado hasta el kilómetro 7 en este sector donde hubo un combate. No llegaron exactamente aquí, a Ábalos Sánchez o Saavedra, hasta el kilómetro 7, y hasta ahí combatió a partir de la falta de recursos, ¿verdad?, para poder seguir en una ofensiva. Entonces el Comanchaco decide establecer el ejército paraguayo en diciembre. El 12 de diciembre fue el combate en el kilómetro 7, y a partir de ahí entonces adopta la actitud defensiva del ejército paraguayo en la línea Nanagua, Gondra y Centeno hasta Toledo. Ese fue un cambio de actitud en aquel entonces. En el kilómetro 7 había perdido la vida, ¿verdad?, hoy suboficial, que están aquí sepultado, el suboficial Andrés Silva. Y este busto obedece a ese homenaje, digamos, a este Silva que había peleado y caído en el kilómetro 7, lo cual vivía acá enfrente de nuestro en las casas, donde también siguen viviendo sus familiares hasta la fecha. Eso es básicamente lo que podemos mencionar en cuanto a este lugar. Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo fue una presentación de Pamosa para sus vehículos, GWM, Agua La Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro. Cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular.